Muy bien. Les decía que les expreso una buena tarde, un aprovechamiento del mejor que sea posible de la clase del día de hoy, referente al tema de mantenimiento. Acá vamos a ver algunas variables de tipo matemático, el empleo de algunas formulaciones y concepciones de la teoría de colas, porque tiene mucho apego la teoría del mantenimiento con la teoría de colas. Vamos a hablar inicialmente sobre dos concepciones que son diferentes hasta en su concepto. Vamos a hablar inicialmente sobre la preservación. Fíjense que es muy diferente al mantenimiento. El mantenimiento hace el usuario del recurso. ¿Quién hace el recurso? El proveedor. ¿Cuál es ese recurso? Es la máquina, donde se va a hacer el mantenimiento. Entonces, la preservación, visto desde el punto de vista del fabricante de la máquina, es la búsqueda de la máquina ideal, por lo que todo el tiempo está ocupado en la elaboración de mejor diseño de su producto para que cubra todas las exigencias de un mercado cambiante a nivel mundial y no tenga necesidad de ser preservado, con lo que todo su ciclo de su vida útil lo vivirá plenamente hasta su terminación. Imaginémonos la central telefónica de Cotel, ¿sí? Es Ericsson, si no me equivoco. Entonces, la firma Ericsson es la que hace la preservación del equipo. Ellos hacen también el overhaul, es decir, el cambio y la puesta a nuevo, llamemos así, del equipo. Este es el proveedor. Desde el punto de vista del proveedor es la preservación. Desde el punto de vista del usuario, nos dificultan los que ingresan tarde, ¿no? Desde el punto de vista del usuario del recurso, es decir, del usuario de la máquina, del dueño de la fábrica donde se tienen instaladas las máquinas, entonces esta es la concepción, porque aquí se hace mantenimiento del recurso, recibido a la máquina ideal del proveedor, de señores de acá, y proporcionado a sus clientes el servicio que tenga, entrega sin tener problemas de preservación, solo que se vigila la cadena de subsistemas que integran dicha máquina en servicio. Eso es lo que se hace en mantenimiento, ¿no? Se observan las partes. Nosotros no cambiamos, no hacemos nuevas innovaciones, aunque sí hay un mantenimiento que es innovador, que vamos a ver también, pero visto desde el punto de vista del sistema general de la máquina en total, en el mantenimiento solamente se ve lo que pasa en los subsistemas de esa máquina, ¿verdad? Eh, para que conserve la confiabilidad que vamos a definir enseguida de este equipo, adecuada, y en caso negativo subir esta reforzando los eslabones débiles, ¿de acuerdo? Entonces son dos conceptos, siguen llegando, entonces son dos conceptos diferentes. Uno, se habla de preservación entonces del recurso desde el punto de vista del fabricante de la máquina, y hablamos de mantenimiento del usuario del recurso, es decir, del usuario de la máquina, ¿no? Él ve a la máquina como un sistema global y lo va mejorando como sistema. Aquí lo vemos nosotros a ese sistema como subsistemas y hacemos mantenimiento de esos subsistemas, y normalmente, excepto un caso que les he comentado, se hace innovación. Estos son los niveles de preservación. En el primer nivel, van a ver qué tan interesante es esta concepción para darnos cuenta concretamente. Dice, le corresponde al usuario del servicio, que tiene como primera responsabilidad conocer el instructivo de operación y la atención cuidadosa de preservación asignadas a su cargo. Entonces, el
dueño de la empresa, ¿sí? El servicio que hace el mantenimiento para el dueño de la empresa, lo que hacen es una cuidadosa preservación que le ha asignado el dueño de la máquina para que funcione. Por eso que le he entregado instructivos de operación. Le dice, usted va a operar de esta manera, va a subir 2 grados, va a poner otra frecuencia, va a calentar hasta tal temperatura, etcétera. Dice, y no puede pasar usted entre ciertos ángulos. Hay un instructivo. ¿Para qué? Para que la máquina se preserve, no se arruine, se preserve. Segundo nivel, corresponde a los trabajos del técnico medio que requiere un pequeño taller con dispositivos de prueba y herramientas para proporcionar al equipo los primeros auxilios que no requieren mucho tiempo para su atención. Es el nivel más bajo, es el mecánico de la esquina, ¿de acuerdo? Es el plomero que se puede encontrar en la Plaza Humboldt, en Calacoto o en la Ceja en el Alto. Ese es el nivel. Es un técnico medio, por eso se dice, ¿no? Aunque sabemos que muchos de ellos no son tan técnicos medios, pero su experiencia les eleva a esa categoría. Tercer nivel, labor atendida por personal de alto nivel de preparación y destreza por el taller general de la fábrica. Aquí estamos hablando del taller general de la fábrica, taller de mantenimiento de la fábrica, donde la mano de obra es más importante que el trabajo de análisis. Claro, en el taller los obreros, ¿no? Los obreros, los técnicos, ahí es la mano de obra importante porque ellos se ponen en contacto con la máquina, más que un trabajo de análisis, porque se hace este trabajo de análisis, pero en niveles superiores. Cuarto nivel, labor atendida por terceros con personal y talleres especializados, que realizan labores de preservación enfocada a áreas específicas de la empresa. Algunas veces hay algunas fallas, ¿cierto? O en el sentido de que son fallas electrónicas, supongamos, ¿de acuerdo? Y el equipo que tengo simplemente es electromecánico. Claro que algunas veces saben los electromecánicos también sobre electrónica, pero cuando ya son algunos elementos más avanzados, desconocen. Entonces, en ese caso, ¿qué se tiene que hacer? Es contratar servicio por terceros, con su taller y personal para que hagan esa reparación. ¿Por qué? Porque no lo pueden hacer no lo podemos hacer nosotros porque no tenemos el equipamiento ni el conocimiento necesario. Pasamos al quinto nivel, ejecutado por el fabricante del equipo en sus propios talleres que se hace reparación, reconstrucción o modificación. Ese es el overhaul. Entonces hay cierto tipo de equipamiento, por ejemplo, un transformador de potencia de 50 megavatios, que es todo un monstruo, ¿verdad? Aproximadamente cada 20 años hay que llevar a hacer un overhaul, hay que hacer los cambios, recambios, poner piezas nuevas, y ahí es donde se concreta el concepto de conservación, porque el fabricante quiere preservar su equipo, ¿sí? Aunque tiene propiedad de otro, quiere preservar, por lo tanto le hace mejoras y le cambia las partes para que vuelva a funcionar, pueda aumentar el tiempo de vida útil del equipo. Eso se llama overhaul. Ahora vamos a ver algunos elementos del sistema de producción que es importante que ustedes puedan concebir. En este triángulo que ven acá existen 3 subsistemas, que son las personas, el entorno, las industrias y las fábricas donde se va a producir, y en ese entorno de industria y máquinas ahí están los artefactos y máquinas, ¿cierto? A los cuales tenemos que dar mantenimiento. En este caso, claro, mantenimiento, pero si estamos hablando del sistema de producción, dar, lo que vamos a obtener de ellas es la producción. Por eso que intercambiamos entre estos dos subsistemas. Las personas trabajan con los artefactos, que son las máquinas, y estas máquinas son partes del entorno de las industrias, de las fábricas. ¿Sí? Las fábricas no podrían trabajar si no tuvieran máquinas. ¿Qué es lo que se introduce en este sistema? Insumos o materias primas, energía e información. Fíjense, ya estamos hablando de información que viene del exterior. Aquí se transforma
en productos o servicios, en energía o en información. ¿Dónde? En este sistema productivo de acá. Ahora vamos a ver el sistema de mantenimiento. Este es el sistema de mantenimiento, el que ven ustedes en el fondo de sus pantallas. Y aquí existen personas, que son los que hacen mantenimiento, los estamos llamando mantenedores. Va a haber un entorno de servicio, ¿cierto? A los artefactos o máquinas. Aquí a los artefactos o máquinas. Las personas hacen mantenimiento a las máquinas, ¿cierto? Pero hay un entorno de servicio que va a permitir hacer el mantenimiento y que va a interactuar con las máquinas. Tenemos algunas acciones potenciales a realizar. Fíjense, y aquí es el concepto que les había indicado, que un poquito va a cambiar. Estas son las actividades de las que hemos hablado al finalizar la clase anterior. Mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo. Los vamos a definir enseguida. Pero aquí aparece un mantenimiento modificativo, ¿sí? Justamente este elemento de mantenimiento modificativo era pues la pregunta que había quedado sin resolver un momento atrás. Es decir, aquí se hace creación. Al hacer mantenimiento, este mantenimiento modificativo se está haciendo creación acá. Bien, ¿y cuáles van a ser los resultados, las acciones ejecutadas? El artefacto puesto nuevamente en funcionamiento. Pero, sí, de la conclusión de estos dos sistemas que acabamos de ver, tenemos uno tercero, y esto se llama ingeniería de fábricas, como estarán viendo ahí. ¿Qué pasó? Aquí está la ingeniería de fábricas, ¿no? Aquí está la ingeniería de fábricas, y aquí se yuxtaponen las actividades entre el sistema de producción y el sistema de mantenimiento. Entre este sistema de producción y mantenimiento existe un subsistema que es conjunto de ambos sistemas, que pertenece a ambos sistemas, que son las máquinas o elementos. ¿Por qué razón? Porque a estas máquinas el sistema de mantenimiento le hace mantenimiento, ¿sí? Y los productores explotan esta máquina para producir en el entorno de fábricas, y estas máquinas en el entorno de servicio para dar al mantenimiento de estas máquinas. Entran los insumos, materias primas, información y energía, y deben salir de la conjunción de estos dos sistemas productos terminados o en proceso, datos, señales, información, energía usada o transformada. Por lo tanto, el concepto es general para todo el ámbito de la ingeniería. Ahora sí empezamos a ver algunos elementos que son importantes, tales como la relación entre los indicadores del mantenimiento, y aquí vamos a empezar a definir estos elementos. Miren, voy a dejar un momentito de compartir para alejar esa ventana. ¿Qué pasó? Ahí es, no, pero un poquito más atrás. Aquí está. Aquí estos son los tres elementos, las tres variables importantes que tiene la teoría de la confiabilidad. Perdón, la teoría del mantenimiento, ¿sí? Que son la confiabilidad, reliability, probabilidad del buen funcionamiento, la mantenibilidad, probabilidad de duración de la reparación, la disponibilidad, ¿sí? Y ahora vamos a ver que trabajan con que determinan la vida del equipo o de la máquina, ¿no? Esto es importante conocerlo. Bien, como consecuencia de eso, definamos qué es la confiabilidad. Es la probabilidad del buen funcionamiento. ¿Cuánto tiempo va a funcionar? 4 meses sin fallas. Y por lo tanto, la medida de la unidad de medida, llamemos así, o la forma de medir, es la media de tiempos de buen funcionamiento. Un mes ha funcionado 2 meses, perdón, una temporada ha funcionado 2 meses, otra 4. El promedio o la media
corresponde justamente a los tiempos de buen funcionamiento, un promedio. Y en la mantenibilidad dice la probabilidad de duración de la reparación. ¿Cuánto va a durar? 2 meses probablemente, con una probabilidad del 80%. 2 meses con una probabilidad del 60%. Y esa probabilidad se mide a través de la media de tiempos en las técnicas de reparación. Lo interesante, y ustedes habrán podido notar que en el caso de la confiabilidad, ¿sí?, corresponde a la tasa de falla, que es lambda. Exactamente esta es la medida de la tasa de llegadas, ¿sí?, o tasa de fallo. Cada cuánto fallan, cada 5 meses, ahí 5 veces por año. ¿Sí? Esa es la tasa de fallo que hemos utilizado en la teoría de colas. Y la mantenibilidad se relaciona con la tasa de reparación, con mu, ¿sí?, que es la tasa de servicio, que por supuesto tiene que ser la tasa de reparación. Es decir, se va a estar reparando mientras el servicio es el tiempo de reparación y se mide con la media de tiempos de técnicas de reparación, cuánto se emplean. Pero una vez que se tiene esta información, esta media, ¿sí?, de la de media de tiempos de buen funcionamiento y la media de tiempo de técnicas de reparación, se puede encontrar la disponibilidad. ¿Qué es la disponibilidad? Es la probabilidad de asegurar un servicio requerido. ¿Cuál es la probabilidad de tener disponible la máquina por 5 meses? Del 80%. Ahí está. Y es el resultado del cociente de la media de tiempos de buen funcionamiento, por el mismo factor, más la media de tiempos de técnicas de reparación. Entonces ya empezamos a introducirnos un poco en la teoría matemática que fundamenta en la teoría de la reparación, del mantenimiento, perdón. Estos son los elementos que acabamos de ver. Hemos dicho, estas son las tres principales variables que, que determinan todas las acciones hasta de tipo matemático en la teoría del mantenimiento, o en la ciencia del mantenimiento, para ser más concretos, ¿no? La confiabilidad se mide a partir del número de duración de las fallas, tiempos útiles de funcionamiento satisfactorio dentro de los límites establecidos. Media de tiempos de buen funcionamiento. La mantenibilidad se cuantifica a partir de la cantidad y la duración de las reparaciones o mantenimientos planeados y tareas productivas. Media de tiempos de técnicas de reparación. La disponibilidad se mide o se obtiene por el cálculo o deducción matemática a partir de la confiabilidad y de la mantenibilidad. Es decir, la disponibilidad es igual a la media de tiempos de buen funcionamiento entre la media de tiempos de buen funcionamiento más la media de tiempos de técnicas de reparación empleados para poner en funcionamiento la maquinaria. La medida de confiabilidad de un equipo, dice, es la frecuencia con la que ocurren las fallas en el tiempo. Si no hay fallas, el equipo es 100% confiable. Si la frecuencia de fallas es muy alta, el equipo es poco confiable. Se pueden emplear las frecuencias estadística descriptiva y en el tiempo, ¿cuál será la probabilidad de que el equipo falle 5 veces? Esa es la frecuencia, ¿no? 5 veces falla el equipo en un mes. Entonces, en otro mes 6, en otra 8, 10, etc. Entonces, esa es una medida y esa frecuencia relativa, ¿sí?, esa frecuencia dividida entre el total de los datos que se han obtenido en la medida corresponde a la probabilidad. La mantenibilidad es una probabilidad, ¿sí?, de que un elemento pueda regresar nuevamente a su estado normal de funcionamiento. Muy tarde ingresan, ¿no? Y nos hacen perder el hilo. Esa mantenibilidad es el tiempo, es la probabilidad de que el equipo entre nuevamente en funcionamiento. ¿Cuál será la probabilidad de que el equipo entre en funcionamiento o tenga un mantenimiento de 2 meses del 80%? Esa es la mantenibilidad. Simplemente, ¿no? Claro, esto es la interpretación teórica, pero es más fácil ver desde el punto de vista que estoy indicándoles. El tiempo medio entre fallos,
la media del tiempo de buen funcionamiento o entre fallos. En la práctica dice, la confiabilidad se mide como el tiempo medido por ciclos de mantenimiento o el tiempo medio entre dos fallos consecutivos. Claro, ha fallado hace 12 días, ahora está volviendo a fallar. ¿Sí? Dice mean time between, el tiempo, ¿sí?, medio entre fallas, mean time between failures. Si se dispone de un equipo n igual a 5 componentes operando durante un periodo de tiempo de 30 horas, t, y se supone que en este periodo han fallado varios componentes, algunos en varias ocasiones. Para este caso, el componente yésimo habrá tenido n igual a 10 averías. Luego el número medio de averías para el producto será igual todos los n sub i entre la cantidad de fallas que han habido, desde que i es igual a 0 hasta n, donde n es igual a 2 averías, por lo tanto el cociente es igual a 30 sobre 2, entonces 30 horas entre dos averías, en total 15 horas por avería. Cada 15 horas se produce una avería, y esta es la forma matemática de poder calcularla. La disponibilidad, que es el tercer elemento, que es el resultado, ustedes saben, de la confiabilidad, la relación de la confiabilidad entre la confiabilidad más la mantenibilidad, es el adjetivo calificativo integral de las dos áreas. Producción y mantenimiento actúan conjuntamente. Ambos tienen que ver, o sea, pregunta producción, ¿por cuánto tiempo puede estar disponible esta máquina? Entonces, el de mantenimiento le lleva por 2 meses sin falla. Y desde el punto de vista de mantenimiento, la pregunta tendrá que ser, o sea, ¿cada cuánto va a fallar, ¿no?, el equipo? Como de otras divisiones de la empresa, mide la obtención de productos y bienes intangibles de la empresa en general. La confiabilidad es responsabilidad de producción, y la mantenibilidad y disponibilidad es encargo de la gerencia. Fíjense estos conceptos. La confiabilidad es responsabilidad de producción. La mantenibilidad claro, ¿por qué la confiabilidad? Porque ellos son responsables de que no se produzcan fallos, porque ellos están operando de acuerdo a ciertos instructivos que se les da. No debe calentar más de 30 grados centígrados, no debe debe haber sobreproducción, etcétera, ¿no? Y la mantenibilidad y la disponibilidad, que es este tercer elemento del que hemos visto y hemos definido ya, es el encargo de la gerencia o dirección que está por encima de ambas, que abarca probablemente otras áreas de la compañía. Entonces, reitero, la disponibilidad y la mantenibilidad están en función o encargo directo de la gerencia, ¿sí?, mientras que la operación simplemente de producción. Esta curva que ustedes están viendo en este momento es muy importante, porque esta es la curva de la bañera, o la curva de Davis, o la curva de Davis, o curva de la bañera también se la conoce, porque fíjense, sigan ustedes, este es un eje de coordenadas cartesianas, enseguida las vamos a definir. Esta es una curva de este tipo, así. Y si ustedes se fijan, es el perfil de una bañera, ¿cierto? Es por eso que lleva el nombre de curva de bañera, pero que ha sido estudiada y propuesta por Davis. Bien, en el eje de las ordenadas representamos la tasa de fallos, mientras que en el eje de las abscisas vamos a representar fases que va a pasar un equipo, por decir, una máquina, un transformador de potencia, un tomógrafo, algo así, ¿verdad? Entonces, esta es la curva del mantenimiento, ¿no? Fíjense, van a haber 3 fases. Esta es la primera fase 1, esta es la segunda fase 2, y esta es la tercera fase, que tiene además algunas etapas. La fase 1 de rodaje o mortalidad infantil, o sea, son las fallas tempranas, que se deben sobre todo a algunos malos ensamblajes, algunos defectos en la fabricación, que de acuerdo a darle mantenimiento correctivo en el transcurso, normalmente empezamos a bajar las fallas hasta que llega un momento en que se produce, ¿sí?, un valle, ¿cierto? ¿Por qué razón acá se produce? Porque ya no van a haber más fallas, sino las debidas a causas muy normales, ¿cierto? Esa se llama fase 2 de madurez o de vida útil.
Pero en la fase de envejecimiento resulta que esta curva empieza a crecer de esta forma acá. Y aquí existen tres fases que las vamos a empezar a definir. Esta primera etapa de la fase 3, ¿sí? Es una fase creciente, empiezan a producirse más fallas, más fallas, más fallas. Aquí empieza a haber un periodo en que, dando cierto tipo de mantenimiento correctivo, todavía podemos pasar. Pero en la fase 3, que es la de desgaste, aquí son fallas de desgaste ya en esta parte, y empiezan a fallar permanentemente, y aquí tenemos que encontrar el punto de reemplazo. Y permítanme recordarles a ustedes de que hemos estudiado un tiempito atrás, hemos estudiado justamente la teoría del reemplazo. Entonces, fíjense, en la teoría del mantenimiento se conjuncionan la teoría del reemplazo y la teoría de colas. Bien, empecemos a definir esta primera fase de rodaje y mortalidad. Ya les he explicado, pero leámoslo. En esta falla, dice, se deben normalmente a defectos materiales, diseños deficientes, montajes inadecuados, mantenimientos incorrectos, calidad deficiente de elementos repuestos, zona del debugging. Acá. En la fase de madurez, las fallas se originan por operación indebida de los equipos, sobrecarga de la capacidad de producción, cambios constantes en las condiciones de funcionamiento. Se deben a causas inmediatas, básicas causadas por condiciones técnicas de equipos o del recurso humano. Son conocidas, ¿de acuerdo? Y con mantenimiento preventivo, ¿sí? Y por supuesto que aquí también se va a hacer mantenimiento correctivo, pero en menor proporción que en este lado. Siempre se va a hacer mantenimiento correctivo. Aquí se va a aumentar todavía el mantenimiento correctivo. En la tercera fase, o denominada de envejecimiento, que tiene tres etapas, fíjense, esta es la concepción. En la fase 3 se fundamentan en el desgaste de los elementos. Hay envejecimiento, se han desgastado las piezas de tanto usarlas. O la pérdida de su funcionalidad, ya no funcionan, dicen, ¿no? Son causadas por el exceso de uso, desuso o abuso. Se generan por el tiempo o por las inclemencias del entorno. Es la etapa de sustitución y reposición de los dispositivos y máquinas que llegan a la parte derecha de la curva, acá, a la curva derecha, cuando su mantenimiento es más costoso que reemplazarlos, o cuando la funcionalidad es más cara que sustituirlos por nuevos. Entonces aquí tenemos que determinar en esta parte, en esta curva, en la última fase de la etapa de envejecimiento, hay que ubicar el punto de reemplazo, y para eso hemos estudiado justamente la teoría del reemplazo. Bien. Ahí ustedes se lo tienen a Weibull, que es el creador, ¿sí? de la teoría del mantenimiento, de la teoría de la confiabilidad en matemáticas y de la teoría del mantenimiento en el campo de las matemáticas. De él hemos hablado ya en la clase anterior. Es un matemático profundo que ha estudiado lo que pasa justamente en la curva de la bañera o la curva de Davis. Pero para nosotros, sí, aquí está la tasa de fallas o de Weibull, que la vamos a ver matemáticamente enseguida. ¿Cuál va a ser la tasa de fallas? ¿Sí? Medida en paros por hora, por mes, por año, etcétera, etcétera. Ese es lambda, la tasa de llegadas, para nosotros también, ¿no? En este caso, la tasa de llegadas es la tasa de fallas. Bien, en esta primera parte, acá, que corresponde al periodo infantil, hasta este punto, hasta aquí, donde empiezan a bajar las fallas, aquí, en esta parte está el periodo infantil, ¿verdad? Así, aquí hay mantenimiento correctivo, creativo, y aquí se emplea mayoritariamente el mantenimiento correctivo. En ese lugar acá, cuando ya no hay mucha falla, o por lo menos ya están establecidas, tienen que haber, aparte de las correctivas, que están en menor proporción, las modificativas, ¿de acuerdo? De la que hemos hablado y ha sido motivo de discusión desde el inicio de la clase. Pero en este periodo en que empiezan a aparecer las primeras fallas, ¿sí? En la primera etapa del envejecimiento y en el segundo, tenemos que hacer mantenimiento preventivo, por acá.
¿no? Y ahí en este último hay mayor preponderancia del mantenimiento predictivo, porque tenemos que ver ya si es que hay desgaste de muñones, si hay que desgaste de ejes, si hay sobrecalentamiento en los embobidados, etcétera, etcétera. Y en estas dos son de tipo reactivo, acá, en esta etapa, ¿no? Son reactivos porque según se vaya produciendo la falla tengo que ir a corregir, tengo que hacer modificaciones para evitar, para conseguir que continúe la máquina funcionando. Y estos elementos que están viendo acá, que son numeritos, justamente son números de la función beta que propone el matemático Weibull, ¿sí? A que le estamos haciendo tributo hoy en la tarde. Esta es la curva de mantenibilidad, ¿sí? De la máquina, su probabilidad. De todos modos, simplemente es necesario que la vean de esa manera. No tenemos mucho tiempo y tenemos mucho material que todavía abarcar. Esta curva de mantenibilidad, ¿sí? Para la distribución Weibull, con aproximación de rango de Bernard y alineación por regresión con beta 0,79, esto es por, no pro, 0.7930 y eta o alfa 16.0139 para TD igual a 0 horas con 5 reparaciones. Es lo que está pasando acá, ¿no? Es lo que está pasando. Y esta es la curva de Weibull. Esta es la familia de la curva de Weibull. Y que van cambiando, sí, que van cambiando en función de beta, que es una constante que se va a aplicar a esta función que están viendo acá. F de t se representa en el eje de las ordenadas, es la función de t, es el resultado de la aplicación de la función Weibull. Y en el eje de las abscisas se va a representar el tiempo, t, que es la variable. Alfa y beta son constantes, ¿ya? Que pueden, perdón, en este caso son variables que van variando, perdón. Son variables porque fíjense, en función de esta variación va a aparecer esta característica polimórfica de la curva o de la distribución de la familia de curvas de Weibull. Fallos crecientes o decrecientes. La gran mayoría de los equipos reales no tienen una tasa de fallos constantes, sino que es más probable que fallen a medida que envejecen. Y eso también es cierto. Y en el campo de la ingeniería de sistemas, esto deben tomar muy en cuenta. Esta teoría les va a servir justamente para hacer mantenimiento de los equipos. Esta es la teoría que sostiene, que fundamenta el mantenimiento en las máquinas. Claro, esta es la teoría. Nosotros vamos a ir al campo de la práctica, en el campo de la ingeniería, justamente aplicando la teoría de colas y el caso de mantenimiento. En este caso, la teoría de fallos es creciente. Por otra parte, también se pueden encontrar bienes que posean tasas de fallos decrecientes. La función para tasa de fallos crecientes o decrecientes tiene esta forma. Esta es la ecuación de Weibull. Existe otra modificada que la vamos a ver enseguida, pero básicamente es esta. Lambda t es la tasa de fallos. Para nosotros es igual que en colas, exactamente el mismo valor, que va a ser igual a un valor alfa, ¿sí? Y un valor de beta, y este beta tiene que ser mayor a 0, por supuesto, que son variables, ¿sí? Que vamos dando, o parámetros, llamaremos mejor, son parámetros que se les va proporcionando la curva, y esta curva nos va a brindar la información necesaria para determinar el número de llegadas de paros al sistema. En este caso, lambda t es una función polimórfica en la variable t, polimórfica porque varía beta o varía alfa, como vamos a ver nuevamente enseguida, y cambia la forma de la curva. No los explico hasta el momento porque hay un cuadro específico para esto, que depende de los dos parámetros alfa y beta, ¿sí? Cuando beta es mayor a 1, lambda es creciente, y cuando beta está entre 0 y 1, lambda es decreciente. Bien. Qué tarde. Mejor que no entre, ¿no? Esta es la distribución de Weibull, ¿sí? Exactamente la misma. Miren ustedes, ¿sí? Pero ya aquí tiene una e elevada a, es decir, porque esta es la que se va a graficar, esta función.
R es de la confiabilidad, reliability, ¿no? Reliability. Es igual, dice, a E, que es neperiano. E es una constante, es la constante neperiana, elevada a menos alfa por t y multiplicada por beta, donde el tiempo siempre tiene que ser mayor o igual a cero. Y para la función de distribución va a ser 1 menos la función de densidad, por supuesto, ¿no? Para t mayor o igual a cero. Con frecuencia se cumple que las funciones empíricas de fallo se aproximan a la descrita mediante la distribución de Weibull. Cuando beta es igual a 1, la distribución de Weibull es igual a la exponencial. Miren, inclusive ya la función Weibull, de la función Weibull puede ir a la función exponencial. ¿Y por qué? ¿En qué se relaciona esto con la teoría de Collas? Porque la tasa de llegadas es exponencial negativa, ¿se acuerdan? Bien, aquí vamos, por eso que les decía que esto va a ser mucho más fácil de explicarles en este gráfico que otro que estaba un poquito más atrás. Aquí, fíjense, aquí tenemos estos parámetros y aquí parametrizan a alfa con 1 para poder comprender lo que va a pasar. Y acá, fíjense, es beta, esto es beta, y beta puede variar desde 0,5, 1, 1,5 y 5. Lo que ocurre, ¿sí? Lo que ocurre acá es de que aquí tenemos estas curvas, ¿sí? Esta curva es la curva exponencial, la azul, ¿cierto? Esta es la curva exponencial. Aquí está la curva exponencial. Cuando beta es igual a 1, dice, no, esta es la curva exponencial, esta de acá, esta es exponencial, aquí está. Cuando beta es igual a 1, se convierte en la función Weibull, que es esta de acá,